amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. La invitada de esta noche es una invitada muy especial para mí, es una persona que yo considero que es una venezolana súper luchadora, que dice con honestidad las cosas que piensa, es una persona que ha luchado por los venezolanos, no solamente cuando estaba en Venezuela, sino ahora que está residenciada en Miami, y que se ha convertido en prácticamente una bandera para muchos venezolanos y ha participado activamente no solamente en los eventos que han realizado los venezolanos acá, sino también en las elecciones y en las diferentes organizaciones civiles que se han formado aquí en Miami. De hecho, actualmente es la secretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami. Pero también podemos recordar que ella, la recordamos mucho porque fue presidenta y magistrada del Consejo de la Judicatura. Fue una persona que aparte también fue directora nacional del proyecto de modernización del Poder Judicial, suscrito entre el gobierno de Venezuela y el World Bank. También fue profesora de Derecho Contencioso Tributario en la Universidad Central de Venezuela, es miembro del Colegio de Abogados del Distrito Federal, ha recibido más de 30 condecoraciones que son referentes a su profesión, ha sido oradora invitada sobre Derecho Tributario y Reforma del Poder Judicial en varios países como Venezuela, México, Bolivia, Perú, Argentina. Es una gran activista política, es una mujer venezolana que está aquí en Miami, que nos honra el día de hoy con su presencia. Yo no tengo más palabras para darle la bienvenida entonces a la doctora Gisela Parra. Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches, Natalie. Abrumada por tu presentación. Gisela, un placer estar con ustedes, de verdad. Yo estoy muy contenta que hayas venido el día de hoy y me gusta la presencia y como todo lo que dije en la introducción es verdad, lo siento de corazón, pero eres una persona que te hiciste muy pública en Venezuela cuando empezaste a denunciar todas las cosas que estaban haciendo, pues cuando se montó el gobierno del chavismo con el Consejo de la Judicatura y con el sistema judicial en sí. Actualmente, ¿cuál es tu definición de lo que tenemos en Venezuela? ¿Cuál es la situación judicial que tenemos en Venezuela? Bueno, imagínate tú, yo fui juez superior en materia tributaria durante 14 años. Después, posteriormente, pasé al Consejo de la Judicatura, donde estuve 6 años. Pero cuando estaba como juez, antes del chavismo, me dediqué a luchar por la independencia y autonomía del Poder Judicial, que ya tenía, tú sabes, ciertos lunares como las famosas tribus, que se denominaron así, sí, de intromisión política y de ciertos sectores económicos en el Poder Judicial, pero había jueces con una estatura moral que podíamos luchar y podíamos salir adelante y podíamos dictar sentencia en forma independiente y autónoma. Pero imagínate la sorpresa mía cuando, después que termina el periodo del presidente Calderón, por eso, y yo dirigí un proyecto del Banco Mundial que precisamente traía la tecnología de punta a la justicia, lo cual hacía que se volviera transparente y al Banco Mundial le convenía para la inversión extranjera, porque Venezuela siempre fue un país atractivo para la inversión. Además facilitaba los procesos judiciales. Exactamente, pero entonces esto hacía que hubiera condiciones de transparencia y de seguridad jurídica. Total que ese proyecto fue llevado a cabo sin ningún tipo de modestia, como dice un amigo mío, modestia apártate, muy bien, porque yo me ocupé y tuve la gran suerte de constituir un equipo, tanto de gerentes especialistas en proyectos multilaterales, como de 37 jueces de todo el país, de todas las instancias que en comisión de servicio llevé a trabajar con el proyecto Banco Mundial. Entonces el trabajo fue de primera, por eso fuimos invitados, yo fui invitada a muchos países a los cuales les interesaba lo que estaba haciendo el Banco Mundial y a los cuales el Banco Mundial lo estaba invitando porque nosotros fuimos piloto para América Latina. Eso cuando Chávez llega al poder, él escogió varias personas que no eran afectas a su proyecto, como por lo menos Carmen Ramia, por ejemplo, Alfredo Peña, etcétera, y nos invitó a formar parte de su gobierno. Yo cuando tuve la primera entrevista con él como presidente electo, le llevé el proyecto y todo lo que se había hecho en el Consejo de la Judicatura y le pedí que lo mantuviera. Él me dio su palabra de que iba a ser así y me ratifica en el cargo. Y tuve con él relación bastante estrecha, déjame decirte, y porque siempre me llamaba para las denuncias que se presentaban de personas que iban al Palacio de Miraflores, etcétera. Me invitó al Palacio de Miraflores a la casona con Marisabel. Estuve en actos con él, etcétera, o sea que lo conocí bastante cercano. En esos primeros meses, tú llegaste, que dices que tuviste una relación, vamos a decir, un poco cercana, de confianza, sí, con el presidente de la República. ¿Creíste
en él? ¿Creíste en el proyecto que presentaba? Yo soy valiente, por eso me atrevo a decir con valentía, aunque yo sé que mucha gente se quedarán asombrada que yo diga lo que voy a decir, de que yo cuando lo conocí vi un hombre joven, lleno de ideales, una persona que además era carismática, simpático, el típico venezolano agradable. Yo pensé que podía hacer algo por el país, realmente. O sea, le di el beneficio de la duda. Pero a los 6 meses se instala la Asamblea Nacional Constituyente, donde él tenía mayoría, porque él ganó en Buenalito. A él lo apoyó la mayor parte de Venezuela. Sí. La Asamblea la ganó la mayor parte de los diputados, también correctamente. En esa época el CNE no estaba lleno de gentes que le rinden pleitesía y que están capturados por el gobierno. Entonces, imagínate mi sorpresa cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo lo primero que hizo no fue empezar a redactar el primer artículo de la nueva Constitución, sino que interviene el Congreso de la República. Saca a todos los diputados y senadores y constituye lo que llamó el Congresillo, con gentes afectas a ello. Y al lado de eso, crea la Comisión de Emergencia Judicial e interviene el Consejo de la Judicatura. Imagínate tú cuando yo vi entrar a Manuel Quijada, que era la cabeza de esa Comisión de Emergencia Judicial, entrar a apoderarse del Poder Judicial del país. Por lo que yo había luchado toda mi vida, porque desde que yo tengo uso de razón, yo toda mi vida era niña y yo aprendí que había derechos para los niños, que la mujer y el hombre eran iguales, que teníamos derechos todos los ciudadanos. Para mí eso siempre ha sido algo que me ha marcado y eso para mí fue una puñalada. Entonces me di cuenta dónde estaba yo metida. No me fui inmediatamente, como hubo algunas personas que renunciaron, porque yo tenía un personal que estaba siendo agredido y jueces también que trabajaron conmigo y yo no los iba a dejar solos. Que de alguna manera dependían de ti también. Y yo sabía defenderlos. A mí me tenían respeto, déjame decirte, porque yo soy una persona que con educación, pero con firmeza, nunca dejo que nadie me avasalle. Yo me quedé allí defendiendo a esta gente. Ellos en ese intervalo trataron de ver cómo podían desacreditarme como persona, como profesional, por lo menos señalando que yo me había podido obtener algún beneficio del proyecto Banco Mundial, y se quedaron sin poder hacerlo por la sencilla razón. Buscaron la manera de probarte algún tipo de actuación deshonesta. Eso es parte de lo que ellos siempre hacen, es desacreditar, enlodar, destruir a las personas cuando no son afectas a ellos. Entonces eso era pasarle factura a uno. Yo me convertí para ellos en algo que yo no me di cuenta en el momento, bien impactante en el sentido de destruirme, porque me pusieron alfombra roja, me ofrecieron villas y castillos, y yo me les volteé. Y no aceptaste. Y eso, ¿cuántos han hecho eso? ¿Qué te ofrecían, Gisela? Bueno, pensaban en mí por lo menos en principio que yo iba para la Fiscalía General de la República, para darte un ejemplo, una vez que se aprobara la nueva Constitución, etcétera. O sea, conmigo había cualquier tipo de planes porque tenía una buena imagen y eso les convenía a ellos, es usar a las personas. Y yo, por supuesto, como te digo, por una parte, yo cuando vi entrar esa comisión, mandé un informe a Chávez, quien no me contestó, y me di cuenta que todo formaba parte de un plan. Y yo entonces comencé a hacer oposición. Y cuando, eso sí, la factura fue completa. En enero, cuando la Constitución fue aprobada, el Consejo de la Judicatura fue anulado, o sea, dejó de existir. Y pasó a ser una dependencia de la Corte Suprema, con lo cual controlaban todo el Poder Judicial de Venezuela en un solo centro. O sea que tú como más o menos a los 6 meses de gobierno te diste cuenta que Hugo Chávez no era lo que prometió, no era lo que decía en los primeros 100 días de gobierno. Recuerda cuando se montó que en el Ateneo de Caracas, cuando dio ese discurso donde dijo pues que en los 100 primeros días iba a cambiar una gran cantidad de personas. Él llegó de alguna manera a, como dices tú, a utilizar a las personas que en ese momento tenían una gran aceptación en el pueblo venezolano. Exactamente. Esa fue la herramienta, quizás. El engaño, porque en principio no le convenía dar pie a que lo que se decía de que era un gobierno comunista, la gente pensara que tenía razón. Y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dejar este punto aquí porque después yo quiero que conversemos sobre la situación en este momento que tenemos los ciudadanos a nivel judicial. Eso pasó y es de alguna manera que nos quitaron el Estado de Derecho, nos quitaron las instituciones, nos quitaron los poderes, nos quitaron la Venezuela que en este momento que con nosotros conocimos y que estudiamos en los libros. Ya regresamos con la doctora Gisela Parra.
Y bien amigos, continuamos con Gisela Parra en esta entrega de Cara a Cara. Y teníamos la pregunta, estabas contándonos un poco todo lo que sucedió con la intervención del Ejecutivo. Recuerdo que en el año 2000 eliminan el Consejo de la Judicatura. Ya ahí Gisela Parra no era una persona agradable para las personas de Chávez, ¿no? Para la gente de Chávez. ¿Cómo fue todo ese proceso, Gisela? ¿Cómo fue la intervención? Yo recuerdo bueno, que yo era reportera en aquel momento de Globovisión y cubrí parte de las discusiones que se estaban haciendo en el Congreso, que todavía era Congreso, y después montaron lo que tú llamaste el Congresillo, lo que se llamó el Congresillo. ¿Qué fue lo que ocurrió con los jueces en Venezuela? Cuéntame un poco cómo intervinieron ellos el sistema judicial y comenzaron a socavar las bases de lo que era la justicia en Venezuela. Bueno, inmediatamente que comienza a actuar la Comisión de Emergencia Judicial, que fue en agosto del 1999, esa comisión comienza primero a jubilar por vía de gracia los jueces. No importaba si tú te querías ir jubilado o no, te jubilaban. En segundo lugar, las personas que tenían denuncias en los tribunales, en el tribunal disciplinario, que formaba parte también del Consejo de la Judicatura, nombraron un inspector de tribunales que aceleró esos juicios inmediatamente para destituir a esos jueces. También dio jubilaciones de gracia para aquellas personas que aún no teniendo el lapso de tiempo requerido, pero estaban cercanos, entonces podían irse como con un paquete, ¿no? Con una cajita feliz que les decían, y lo sacaban también. Y a jueces que no tenían juicio, cualquiera podía denunciar e inmediatamente ese juez era suspendido. Eso les permitió a ellos comenzar a nombrar a dedo a todas las personas totalmente incondicionales y entregadas. Y ahí comenzó el fin de la independencia y autonomía del Poder Judicial, y ahí murió la democracia. Porque en un país donde el Poder Judicial está sometido a los designios del Ejecutivo, la impunidad impera. El gobierno puede hacer lo que le dé la real gana, sin consecuencia alguna, que es lo que está pasando en nuestro país. En este momento no tenemos a nivel judicial, ¿cómo definirías la situación venezolana? Terrible. O sea, para una persona amante del derecho y de la justicia como yo, es una de las cosas que más me ha dolido a mí de todo lo que ha pasado en mi país. Porque, primero, que tú ves una Corte Suprema de Justicia que en un momento cuando Chávez estaba vivo, fue a un acto del Poder Judicial que se celebra en la primera semana del mes de enero todos los años, el comienzo del año judicial. Invitan siempre al presidente de la República. Y entonces él fue. Y yo me recuerdo ver en televisión a los magistrados con sus togas, magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, como que todos le cambiaron el nombre, diciendo Chávez no se va. O sea, ¿dónde queda el respeto? ¿Dónde queda la autonomía y la independencia del Poder Judicial, la majestad, la dignidad? Todo eso desapareció. Cuando tú ves las personas que fueron integrando el Poder Judicial, en la medida que fueron sacando a magistrados correctos que estaban allí, Blanca Rosa Mármol de León, por ejemplo, que se quedó hasta hace poco, en que la sacaron de una forma incorrecta también, porque ellos ahorita no pueden nombrar a esos 6 magistrados que sacaron porque no tienen la mayoría calificada. Necesitan un voto que les falta. Y entonces, ¿qué hicieron? Metieron a los suplentes y los sacaron. Cuando eso no se puede hacer, tú estás en tu cargo como titular hasta que es nombrado el titular. Entonces ellos no, sacaron a los titulares y metieron a los suplentes para poder tener el control definitivo. Ya tenían el control porque habían elevado de 20 a 30 los jueces. Cuando perdieron con el 11 de abril, que se dieron cuenta que salieron a suelto los militares, cuando hubo ese vacío de poder porque no fue golpe de Estado, y la Corte dividida, entró una suplente, que en paz descanse, Marisol Moreno, y salieron a suelto estos militares. Entonces ellos se dieron cuenta que habían perdido el control del tribunal y elevaron el número a 30 para poder controlarlo. Bueno, total del caso es que entraron personas que no tienen ningún tipo de currículum para ser magistrados, no reúnen los requisitos. El procedimiento fue violado para que pudiera precisamente personas que no podían ser magistrados entrar sin ningún tipo de problema. Se acabó todo lo que es el ejercicio del derecho, la aplicación de la ley, el respeto a la Constitución. Tú ves una persona, por lo menos como la anterior presidenta a esta que actualmente está, Luis Estela Suárez, que esa señora fue destituida 2 veces del Poder Judicial.
en una de ellas cuando era juez de Yaracuy por corrupción y llegó a ser presidenta del Tribunal Supremo y de la Sala Constitucional, que es la sala más alta. El Poder Judicial en la época de Chávez, el Poder Judicial ahora con Nicolás Maduro. No ha cambiado absolutamente nada, porque ya ahora este proyecto que comenzó con Chávez, lo único que con su muerte sufrió un golpe también mortal para el sistema, déjame decirte. Pero el proyecto existe y continúa, no importa que ahora esté Maduro. La mala suerte para ellos es que Maduro es incompetente, es incapaz. El país está realmente explotando. Claro, lo que pasa es que al morirse Chávez, también de alguna manera, aunque esté el producto, aunque esté el juego, las piezas no se mueven de la misma manera. Porque Chávez, lamentablemente para nosotros, fue un líder muy negativo, así como ha habido un Hitler, un Mussolini, etcétera, en el mundo, para mala suerte de las personas que queremos vivir en paz. Pero fue un líder y controlaba la situación y muy bien asesorado por el gobierno cubano, que aunque nos pese, tienen también en la persona de Fidel Castro, que gracias a Dios está sucumbiendo por los años, entró desde el 11 de abril a cogobernar a Venezuela. O sea que nosotros hemos entregado nuestra soberanía a otro país. Tenemos dentro del país militares cubanos armados, tenemos el control de la seguridad, de la inteligencia, de los registros, de los pasaportes, de la cédula, todo en manos de los cubanos. Ese es un delito de traición a la patria, la entrega de la soberanía del país. Que tanto dicen ellos que más bien se quejan o hablan mal de que supuestamente otros países entregan a la patria, y es lo mismo que están haciendo ellos desde que se montaron. Ellos hablan del imperio, que no poder. nos toca para nada, y que cuando ha habido guerras a los países que ha vencido, los ha ayudado y los ha fortalecido su independencia y los deja que sigan adelante, más bien ayudados por este gobierno. Yo comencé este programa hablando de lo que te admiro como mujer venezolana, como luchadora que perteneciste al sistema judicial en Venezuela. Ahora lo haces desde acá. El costo para Gisela Parra haber dejado el Consejo de la Judicatura, pero no solo el Consejo de la Judicatura, haber dejado el Poder Judicial en manos de las que están en este momento. Ahora vives en Miami. ¿Qué fue lo que pasó, Gisela? Es que si hubiera sido sustituida por los jueces que salimos, por jueces también respetables y jueces autónomos independientes, no hubiera pasado nada porque nadie es imprescindible. Claro. El problema es ver en qué manos está el Poder Judicial y luego ver cómo en nuestro país se acabó la democracia. Y yo desde ese año 2000 hasta 2005 yo colaboré en una organización que fundamos, fui cofundadora con Marcin Ross, que se llamaba Asamblea de Ciudadanos. Nos dedicamos a fomentar y a fortalecer la ciudadanía activa, que la gente supiera que era democracia, porque era inaceptable lo que estaba pasando, porque nosotros teníamos que controlar la gestión pública, como lo dice la Constitución, hacernos sentir, subir cerros, bajé cerros, fui al Guinche, a la Bombilla, en Petare, a toda Venezuela. Yo me hice insoportable porque participaba activamente en todos los medios, hasta que me abrieron 2 procesos, y yo me vi obligada, después de un año que mantuve allí tratando de quedarme. Eso fue en el año, cuando te abrieron. En el 2005 me tuve que venir. Pero ya desde 2004 a mí me comenzaron a abrir los procesos. Danilo Anderson me abrió uno por el 11 de abril, luego por un general que fue comandante general del ejército que agredió a unos vecinos. O sea, me convirtieron en una serie de autora de delitos que no existieron. El 11 de abril sí estuve en el Palacio de Miraflores, que lamentablemente perdimos la oportunidad de verdaderamente recuperar la democracia. Pero bueno, el asunto fue que al final, sin haber declarado, sin haberse evacuado las pruebas que promoví, y yo pensé que nunca me iba a pasar eso, fui pasada a los tribunales con solicitud de detención, que posteriormente convirtieron en detención y orden de captura. Yo tuve que salir fugada por mar, ayudada por personas que... ¿Cómo te enteraste? Por radio. Yo iba manejando mi carro y por radio oí que decían la noticia que rompe el celofán de Globovisión. El ciudadano acaba de decir que el presidente del Consejo de la Judicatura acaba de pasar a los tribunales con solicitud de detención. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quiero que me cuentes un poco más sobre cómo recibes esa noticia, lo que tuviste que hacer, cómo llegas a Miami. Eso va a ser después de comerciales. Ya volvemos.
Bien amigos, continuamos con Gisela Parra en este programa Cara a Cara. ¿Cómo llegas a Miami? Bueno, mira, cuando a mí me avisaron, porque uno tiene gente amiga y gente que aunque no sea amiga lo respeta a uno, y hasta gente de la propia fiscalía me dijeron, doctora, si usted declara la pasan a la fiscalía, a los tribunales y la dejan detenida, esa es la orden que hay. Yo no me lo creí. Yo reaccioné fue cuando vi lo que le pasó a Aide Castillo de López Acosta, que le mataron al hijo, yo creo que equivocadamente, y para poder quedar bien, le sembraron C4 y se los llevaron detenidos a los padres, a la DICIP, y luego los llevaron a los tribunales, a Aide Castillo y a su marido ya muy mayores de edad, esposados a empujones. Y yo creo que eso fue lo que a mí me hizo poner pie en tierra, de que verdaderamente lo que estaba enfrente de nosotros no era un gobierno por el cual uno podía estar de acuerdo o no con el sistema. Era un gobierno, además de lo corrupto, un gobierno criminal. Ya había pasado lo del 11 de abril, donde mataron a tantas personas y todas las cosas que pasaron en ese intermedio de ahí en adelante, de accidentes que sucedían a disidentes o personas que ametrallaban de repente en la Plaza Altamira, etcétera. O sea, que eso me hizo a mí reaccionar, de verdad, de darme cuenta dónde estaba yo parada. Por supuesto, yo había perdido a mi hijo comenzando el 2004, y trágicamente mi único hijo, y yo no valía nada. Entonces a mí no me importaba si me ponían presa, si no me ponían presa. Pero lo que me hizo reaccionar cuando vi lo de Aide Castillo de López Acosta, que fue terrible, es pensar en mi madre, que todavía estaba viva, y en que yo iba a ir presa y nadie la iba a sacar de allí, de estar a mi lado, y todo lo que iba a pasar cada vez que me fuera a ver. O sea, tuve que empezar de verdad a darme cuenta de una realidad que era horrible, que era una pesadilla, que bueno, que el tiempo nos ha confirmado que es así. Cuando tú ves el caso de la jueza Fiune, por ejemplo, hubiera sido la primera que hubiera pasado por eso antes que ella, claro, y no hubiera muerto allí. Claro. Entonces, bueno, te avisan, te enteras. Me entero de esto, llamo a mi... Por radio, bueno, que sí. Ahora, en aquel momento teníamos Globovisión. Sí, claro. Ahora ya no tenemos ningún tipo nada, de porque eso forma parte del control de todo, porque esto es una autarquía, un totalitarismo. Esto no tiene ideología socialista, no, para nada. Esto es el control de un grupo de personas de la peor calaña que están destruyendo el país. Fíjate tú cómo toda la infraestructura económica se ha venido abajo. Claro. Estamos a punto de explosión con una inflación que ya llega al 50%. O sea, esto no lo para nadie y por eso yo, dentro de todo lo malo, me alegro de que el final esté cerca, para bien de todos nosotros. Entonces mi abogada averigua que eso era cierto y me dice, llegó el momento de la verdad. Tú te tienes que ir o ir presa. Esa fue una de las decisiones más difíciles que yo tuve que tomar en mi vida. Estabas en el carro, me decías. Sí. Yo paré mi carro y la llamé a ella para que me confirmara si eso era cierto. Pero yo quedé en estado de shock. Yo cuando me dijeron lo de la fiscalía, una persona que me ayudó dándome ese dato de que a mí me iban a detener cuando pasara, yo había dado poderes, había hecho unos poderes para mis hermanas. Tenía un maletín preparado. Bueno, total que salí de allí, llamé a mi familia y dije, bueno, llegó el momento. Me fui a unas personas que me estaban ayudando, que me habían ofrecido ayuda en Valencia, y de Valencia fui a una marina y salí a medianoche en un barco privado a Curazao. En Curazao me pasó una cosa increíble. Yo llegué en estado de shock, 48 horas sin dormir, y yo pensaba, a mí no me puede estar pasando esto. Y pensaba en los cubanos que se lanzan al mar, en esas balsas que miles de miles han muerto, comidos por los tiburones y ahogados. Y yo iba en mejores condiciones que ellos, pero yo dije, qué injusto hemos sido nosotros con ese pueblo, el cual ha sufrido tanto, fusilados inicialmente miles de personas, cárceles de más de 20 años a todos los que pusieron presos, todos los que han muerto huyendo porque prefieren morir que quedarse pasando lo que están pasando allá. Uno se da cuenta cuando uno le toca verdaderamente lo que pasa con los demás, porque se va perdiendo como la solidaridad humana, que no se debe perder. Entonces, llegué a Curazao, que yo no era yo no sé quién era. El señor de la aduana cuando sale, sin que nadie hablara, o sea, yo estaba con un familiar que me acompañó, y yo le dije al señor, yo vengo huyendo de Venezuela. Yo no tengo, o sea, mi pasaporte no está sellado,
Pero por lo menos tuviste el tiempo de recoger tus papeles. Sí, claro, porque ya yo tenía claro, un pero maletín. no tenías el sello No tenía de la salida. ni nada. Entonces yo le digo, pero yo no soy una criminal, yo vengo huyendo por razones políticas. Y entonces el señor me dijo, y me perdonan la palabra, pero las tengo que decir, ¿por qué carajo votaron ustedes por Chávez? Denme acá el pasaporte, ¡pam! Y me lo selló. Y todos los papeles los arregló para que los que me habían llevado no pudieran tener huellas de nada, y de acá salí para acá en un avión. ¿Ese mismo día? Ese mismo día compré un pasaje en el aeropuerto, de ahí me fui al aeropuerto, yo salí a la medianoche, llegué a las 8 de la mañana a Curazao, me fui al aeropuerto, compré un pasaje, cash, y me vine para acá. Y aquí pedí el asilo, que me fue concedido, pero no inmediatamente. Claro, tuviste que pasar un proceso. Tuve un proceso más largo que el de los demás, porque a todos los que vinimos con ciertos cargos altos en el país, militares, gente de PDVSA, nos examinaron todo al revés y al derecho, terrible. Yo pasé año y medio en un limbo jurídico, y desapareció cuando yo me dirigí al tribunal por escrito. Hice llegar un documento que mis abogados presentaron y me lo devolvieron sellado con mis huellas, donde yo le dije al juez por qué motivo no me iba a presentar, haciendo un análisis jurídico de todas las violaciones al debido proceso que se habían cometido en mi caso, por lo cual yo no habiendo cometido delito alguno, como un castigo a la disidencia, al decir la verdad de lo que sucedía en el Poder Judicial, al denunciar lo que ese gobierno criminal estaba haciendo, el castigo era ir presa. Entonces aquí, en base a eso, me dieron el asilo inmediatamente. Muchas personas dicen, Gisela, cuando se encuentran de vacaciones en este país y se topan con algún otro venezolano, dicen, nos dejaron solos. Ustedes están aquí y nosotros estamos allá. Nosotros estamos en otra realidad que ciertamente es verdad, están en otra realidad muy diferente. Sin embargo, lo que tú nos has contado, a un año de perder tu hijo, tuviste que salir huyendo a medianoche con favores de amigos. Tuve que elegir entre libertad o cárcel en las condiciones que significa una cárcel en Venezuela, porque ese es otro drama. Con cárcel y abuso, penitenciario. pero con cárcel y abuso, porque si estuvieras presa porque hayas cometido algún delito, o mientras se te prueba, estar por lo menos en una situación un poco más digna, pero tú has mencionado casos que fueron sumamente emblemáticos en Venezuela, que fueron terribles, de desgaste, de violación a derechos, a personas totalmente. Entonces, ver esa situación, el precio que tuviste que pagar no fue bajo. Estar aquí no es una recompensa. Es injusto que se hable de exilio dorado, porque a los que lamentablemente nos ha tocado salir del país obligados, eligiendo entre libertad y cárcel. Una libertad a medias, porque uno aquí está preso. Tú sustituyes una cárcel cerrada en Venezuela por una cárcel abierta. Al llegar, yo voy presa. Entonces, eso psicológicamente es algo que no lo puedes decir sino vivir. Es algo que te lesiona. Mira, eso es tan grave que el Tribunal Penal Internacional de La Haya lo ha calificado como un delito de lesa humanidad, lo que se llama el extrañamiento forzoso del territorio. Al dictador de Zimbabue, que estando en funciones le abrieron un juicio y fue condenado. Uno de los delitos de lesa humanidad que le imputaron y por el cual quedó confeso y penado es el delito de extrañamiento forzoso de la patria. Porque es terrible, es un daño inenarrable de verdad. Y luego se suma a eso, conozco profesionales, militares, gente de PDVSA, gente que tenían un alto índice de vida positiva en Venezuela, profesional y económicamente, que aquí han tenido que limpiar casas, manicuristas, pedicuristas, manejar camiones, o sea, hacer oficios que no son denigrantes para el ser humano, pero que para una persona que ha llegado a tener un alto estándar de vida y de profesión, verse obligada a salir forzosamente de su patria, y encima de eso en unas condiciones económicas terribles. Mira, es muy injusto. Se debe reflexionar cuando se habla de exilio dorado, eso no existe. Ahora en Miami, ¿qué estás haciendo? Ya sé que perteneces a la Mesa de la Unidad Democrática.
te he visto en todas las elecciones, te he visto desde que estás acá, ¿no? Te he visto participando en en los eventos que se han organizado. De hecho, en estos días coincidimos en uno donde se proyectaba una película de los tiempos de dictadura. Y, muy buen documental. Sí, un documental. Y vemos el calor todavía que existe de las personas que dicen, oye, mi voto me lo robaron, no están haciendo nada por mí, los venezolanos que están acá de alguna manera no están luchando por los que están allá. Ahora que tú eres una activista directa, que perteneces a la Mesa de la Unidad y que has participado en todos estos eventos, ¿qué tienes que decir? Que nunca hay que dejar de luchar. Y que este problema no es de Enrique Capriles, ni de la Mesa de la Unidad de Venezuela, ni la de acá. Este problema es de todos y cada uno de nosotros, porque es del país. El país somos nosotros, sus ciudadanos. Es muy injusto que se critique a Capriles en el sentido de que no está haciendo debidamente lo que debería hacer, cuando es un muchacho que está entregando todo su capital personal y político por una lucha por su país, pudiendo estar tranquilo sin ningún problema. Más criminal aún decir que es un político corrupto o que Manuel Rosales lo fue, cuando Manuel Rosales tuvo que salir huyendo y Velázquez era ponte a ponte, el otro magistrado que nunca debió ser del Tribunal Supremo de Justicia cuando huyó por corrupción de Venezuela, denunció que la orden que había del gobierno era hacerle un juicio falso a Rosales para meterlo preso, y habían dicho en su oportunidad, igual que dicen ahora, gente nuestra, que le hacen un flaco servicio a la democracia y a Venezuela, que entran y no se dan juego en el juego macabro del oficialismo, que inventa ese proyecto de destruir a la gente, y ellos lo hacen suyo y dicen que son corruptos, y mira a Rosales donde está huyendo. Ya vemos lo que está ocurriendo. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Ya para la próxima se acercan elecciones, función de la Mesa de la Unidad, y qué le decimos desde acá a los venezolanos de allá. Ya regresamos. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Bien, amigos, ya estamos en la parte final de esta conversación que tenemos cara a cara con Gisela Parra. Y quedaba una pregunta que tiene que ver con la situación en Venezuela y las elecciones. Quiero citar al escritor estadounidense Ambrose Bierce, que dijo: el elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que ya eligieron otros. La piel de los venezolanos está muy sensible, Gisela. En eventos lo vemos, las personas critican la actuación de Enrique Capriles, así como pasó con Rosales o como pasó con Arias Cárdenas. Vamos a unas próximas elecciones ahora que no son presidenciales, pero que van a servir para, de alguna manera, volver a colocar el termómetro en nuestro país. ¿Qué tienes tú que decir como representante de la Mesa de la Unidad? Mira, es bastante complicado porque nadie tiene la verdad absoluta en sus manos, pero yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros hemos elegido vivir en democracia. Vivir en democracia significa el respeto a la ley, es elegir a un presidente por medio del voto, a que existan partidos políticos distintos para que uno pueda tener dónde ubicarse. Ahora, nosotros hemos transcurrido una serie de gamas. Hemos hecho prácticamente, nos critican, hay que irse a la calle. Nosotros hicimos marchas de más de 1 millón de personas.
Tuvimos un 11 de abril donde la gente, contra lo que decían los políticos, que nos dijeran no vayan a Miraflores, y yo estuve en esa marcha hasta el final, nos fuimos a Miraflores, donde nos mataron en la avenida Baral, donde hirieron a personas. Hemos pasado ya por eso. Con una desorganización total, donde perdimos la oportunidad de recuperar la democracia. Hemos abandonado el voto porque no es confiable y legitimamos al CNE. No fuimos a la Asamblea Nacional, nos quedamos sin nada. Aprovecharon ellos para meter todos los magistrados que metieron, para meter a todos los rectores del CNE. Entonces nosotros no podemos abandonar la lucha. No podemos dejar de votar. No hay que abandonar un espacio, nos guste o no nos guste, porque todos son importantes. Si nosotros tuviéramos los gobernadores que perdimos en cada una de esas gobernaciones, esa lucha electoral fuera todavía más fuerte y quizás no nos hubieran podido quitar los 200.000 votos esos que fraudulentamente pudieron apenas agarrar de tanta gente que fue a votar. Nunca hemos estado en mejores condiciones de lucha que ahora. Si tú te pones a ver todos estos 14 para 15 años que llevamos, ellos se están deteriorando y perdiendo capital electoral. Nosotros vamos cada vez afianzándonos más. Y se están desmembrando, porque ya uno no se comunica con el otro. Nadie duda que ganamos elecciones, nadie duda que somos mayoría, y ahora nosotros nos vamos a echar para atrás. Jamás. Nunca. Vuelvo y repito, la lucha, señores, es de todos nosotros. Cada uno en su espacio. Usted no sabe qué hacer, vaya a votar. Usted cree que está perdiendo su voto y que está legitimando. Todo lo contrario. Ahora yo voy a proponer que en la Mesa de la Unidad, desde aquí, apoyen, no solamente motive a los venezolanos allá que voten. Nosotros que hemos ido 2 veces, miles de kilómetros a New Orleans a votar con todo lo que nos han hecho. Por otra parte, nosotros tenemos también que apoyar a esas personas, motivándolas para que esto que estoy diciendo lo sepan. No abandonen espacios. Estamos a punto de que colapse el país y que nosotros volvamos a tener el control de la situación. La Mesa de la Unidad también está trabajando en función de que abran nuevamente el consulado. Nosotros hemos hecho de todo y vamos a seguir haciéndolo. Nosotros hemos hecho cadenas humanas, hemos hecho concentraciones, hemos hecho ruedas de prensa, hemos hecho de todo lo que tú te puedes imaginar y vamos a continuar en esa lucha, pero eso es una lucha política. Pero lo tenemos, porque cuando nosotros luchemos, no importa si tú en ese momento no consigues el objetivo, pero el mundo entero se da cuenta de lo que está pasando en nuestro país, en todos los renglones que estamos denunciando. Entonces hay que seguir adelante, no hay que abandonar. Y hoy otra cosa que vamos a luchar y que yo desde aquí voy a proponer a mis compañeros en la Mesa de la Unidad, como secretaria ejecutiva que soy, y a la Comisión de Estrategia Política que acabamos de crear, para que empecemos a denunciar públicamente una de las innumerables violaciones que tiene la Constitución y las leyes especiales, la mora en nombrar a los rectores del CNE. Hay 3 rectores que tenemos que sustituir y los 6 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hay que sustituir. Eso es importantísimo para nosotros y lo tenemos que lograr, porque con eso entraría gente dentro del CNE que esperemos que cumplan con su deber. Que cumplan con su deber y que puedan ayudar a limpiar pues, el sistema judicial y el padrón electoral sobre todo. Claro. Ahora una cosa, Gisela, nos quedan muy pocos minutos. ¿Tú quisieras volver a Venezuela? Bueno, eso, si tú me preguntas ahorita qué es lo que yo más quiero en la vida, en lo que me resta a mí por vivir, es eso, volver a mi país. Salí obligada y tú no sabes cómo yo añoro estar allí con mi familia. Tengo 5 hermanos en Venezuela que dicen que los sacan con las piernas por delante, pero ellos no se van. Y bueno, y yo tengo que volver. ¿Qué es lo que más recuerdas de Venezuela? Ay, todo. Yo amo mi país. Yo fui una persona que tuve la suerte de viajar por el mundo entero y cada vez que regresaba de un viaje a París, un mes, de haber ido a la China, no te importa qué país, y yo llegué a Venezuela y yo veía mi Ávila y todo, y decía, este es el mejor país del mundo. Yo lo amo. Yo quiero tocar un punto que bueno, es un poco doloroso también, y ahora que me hablas tan bonito de Venezuela, yo soy venezolana y te entiendo perfectamente lo que me dices. Yo vivía en una zona que tenía el Ávila al frente y podía disfrutarlo todos los días. Ahora te pregunto, ¿cómo ha cambiado el venezolano? ¿Cómo ha cambiado el gentilicio, ese venezolano amable, ese venezolano sencillo, llano, amigo?
como decimos nosotros, los panas, ¿no? Ese venezolano ahora vemos que está como violento, desconfiado, un poco agresivo. ¿Cómo analizas tú esa situación del venezolano ahora, después de todos estos 15 años, prácticamente 15 años que tenemos? Hemos hablado de tanto daño que se le ha hecho a Venezuela y no hemos hablado de algo que yo considero que es un daño terrible, que ha sido sembrar el resentimiento, el odio entre nosotros, familias divididas, aquellos son los enemigos. Nosotros, si no pensamos igual, no hay forma de convivir. Tú tienes que estar o de rodillas o tú estás destruido. Eso es lo peor que ha podido pasar en Venezuela. Pero por otro lado, el venezolano, en su mayoría, tiene tanta generosidad y tantos buenos sentimientos por dentro. Que lo vimos en las elecciones de Nueva Orleans. Sí, lo vemos. Cuando uno se mete allí, ve lo que hace uno por el otro, cómo se ayuda a la gente. Ay, es tan hermoso que por eso es que uno quiere regresar a esa patria, no solamente por la geografía maravillosa, porque eso es un paraíso, sino por su gente maravillosa. Y la familia, mi familia yo la adoro, mi familia nunca me abandonó. Y estoy viva por ellos, porque a mí me han dado acá todas las enfermedades que tú te puedes imaginar, producto de tanto dolor. Y entonces eso está allí. Y yo sé que así como nosotros vamos a recuperar el país, porque estoy totalmente convencida de que así va a ser, ese renacer de volver otra vez a sacar nuestro corazón, como este que yo tengo acá, afuera otra vez va a suceder, tú verás, porque somos buenos y generosos por naturaleza. Esto va a ser como una pesadilla que nos está haciendo mejor. Yo me siento hoy mejor persona que nunca he sido, porque todo lo que ha pasado ha sido horrible, pero yo no me he llenado ni de odio ni de resentimiento, para nadie. Ese venezolano que tú dices que está sembrado de temor, sembrado de agresividad, de violencia, de odio, que se ha metido y que, bueno, que está en familias divididas. Lo vamos a recuperar, vamos a volver a vivir ese venezolanismo que veíamos, por ejemplo, en Nueva Orleans. Claro que sí. Eso está allí a flor de piel, tapado por tanto dolor, por tanto daño, por tantas cosas terribles que están pasando en nuestro país. Y que entonces uno parece de repente como que pierde la esperanza y se vuelve como Pero violento. hay que mantenerla. Pero eso está allí, tú simplemente escarbas un poquito y ahí está esa maravilla otra vez, esperando solamente el momento de salir a flote. Qué y bueno. va a estar pronto, tú verás. Es cierto que va a ser así. Ya tenemos que despedirnos, Gisela. Ha sido una conversación deliciosa. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y en nombre de ese venezolano generoso, bueno, amable, sincero, llano, pana, te quiero dar esta rosa blanca. Gracias, la rosa de amiga. cara a cara, para que te la lleves en tu corazón, te la lleves en tu mano, y que es la representación de esa Venezuela que vamos a tener. Y yo a ti te doy un Muchísimas beso gracias. como si besara mi Venezuela, Gracias. que tú representas. Bien, amigos, llegamos al final y ya será hasta una próxima oportunidad.